Estamos ya, está con nosotros vía remota el inmunólogo doctor Felipe Valdés. Muchas gracias, doctor de Clínica Bupa, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Todo bien por acá, un saludo a los dos. Buenos días. Gracias, doctor, por estar junto a nosotros en esta conversación tan importante e interesante para sacar algunos mitos y verdades también que hay respecto a esta enfermedad. Partir preguntándole, doctor, a grandes rasgos, para que vamos de lo macro después a los detalles. ¿Qué es el VIH en sí? Bueno, el VIH es un virus, tal como ahora estamos más habituados a pensar en virus, carga viral, anticuerpos, pensando en el COVID. El VIH es un virus tal como el SARS-CoV-2, pero que existe hace mucho más tiempo, nos está acompañando ya hace varios años, es una pandemia, igual que el COVID-19, y actualmente nos genera, tal como dicen ustedes, un problema de salud pública. El virus, el nombre es el virus de inmunodeficiencia humana, y la enfermedad que puede generar es el SIDA, pero como vamos a conversar probablemente hoy día, son conceptos muy diferentes. Claro que sí. Exacto. Doctor, bueno, hay muchos mitos y realidad también que no desconocemos del virus, a pesar de que, como usted muy bien lo decía, ya está hace varios años. ¿Es una enfermedad que se puede transmitir, por ejemplo, por la saliva, con un beso, en un baño o de una manera quizás simple? No, eso es un mito que muy frecuentemente piensa la población. No se transmite por compartir cepillo de dientes, ni, por ejemplo, por compartir toallas, ni por darse besos. Las vías de transmisión del VIH son conocidas, que son la vía sexual a través de fluidos, la vía endovenosa, en el fondo, por ejemplo, por compartir jeringa en caso de usuarios de drogas, y la vía transplacentaria o la vía perinatal, que puede ser en el parto, puede ser en la lactancia o puede ser durante el embarazo. Pero estas son las vías de transmisión. Las que usted me menciona no son formas conocidas de transmisión del virus, así que es importante informar sobre estos mitos. Claro, doctor. Claro. Y si vamos ya a lo más explícito, queremos conversar las cosas como son también acá, ¿cierto? La parte sexual, ¿cómo es que se transmite a través de una relación sexual? Mira, hay distintas formas en que el VIH puede entrar a nuestro cuerpo. Tiene que ver con la capacidad de las células de nuestro sistema inmune de agarrar ese virus y como meterlo dentro de nuestro organismo. También el virus puede pasar a través de zonas como erosionadas o tejidos que no están vitales o que están erosionados, por ejemplo, producto de una relación sexual. Okay. Entonces, son distintos los mecanismos, pero el VIH lo que hace es entrar a nuestro organismo y a largo plazo va a generar una afectación de nuestras defensas. O sea, no es que nosotros tengamos síntomas durante toda la enfermedad, sino que probablemente los síntomas van a ser iniciales. La mayoría de las personas tienen síntomas de una infección inicial y después pueden pasar años en que van a estar asintomáticos y en que el virus en nuestro sistema inmunológico está generando la afectación. O sea, en ese periodo, que puede ser 5 o 10 años, está bajando nuestra defensa y finalmente vamos a ver las manifestaciones de la enfermedad. Claro. Perfecto. Doctor, ¿qué sucede? Bueno, otro de los grandes mitos y que uno ve también en distintas propagandas es que si uno mantiene una pareja estable, no tendría que tener preocupaciones de contraer la enfermedad. ¿Es tan así o la verdad que es un mito nada más? Es un mito porque todas las personas con pareja o sin pareja son susceptibles a la infección por VIH. O sea, estando en pareja, sea estable, no estable, casado, soltero, la transmisión del VIH puede ocurrir igual. Eso pasa mucho en mujeres, por ejemplo, que toman anticonceptivas, pastillas anticonceptivas o inyectar anticonceptivos para no quedar embarazadas y sienten en el fondo esa protección, pero es una protección solo contra el embarazo, no contra infecciones. Por eso es muy importante el uso de métodos de barrera y otros mecanismos de prevención. Claro que sí. Perfecto, claro. Bueno, hay otros mitos, doctor, que dice que todas las personas con VIH pueden o tienen la capacidad de transmitir, ¿cierto? O de contagiar a otros. ¿Es cierto esto? No, eso también es un mito. Las personas que viven con VIH y que tienen carga viral indetectable, eso quiere decir que si yo mido en su sangre la cantidad de virus que tienen por cada C de sangre, por cada mililitro de sangre, si es que esa cantidad es indetectable, no es capaz esta persona de transmitir el virus a sus parejas sexuales, por ejemplo. Entonces, es un mito que
todas las personas pueden transmitir el virus, las personas que pueden transmitir el virus, las personas que no saben que tienen el virus y que no están en tratamiento y pueden transmitir el virus a otras personas. Mira, qué importante es ir desmitificando también todos estos temores que muchas veces se hacen populares y uno de tanto escucharlos cree que son realidad. Otro de estos grandes mitos quizás que le queremos preguntar es respecto a que si las personas que viven con VIH efectivamente podrían transmitirle el virus a sus hijos. Las personas que viven con VIH, que están en tratamiento, en Chile existe un protocolo de transmisión vertical, que quiere decir que todas las personas, todas las mujeres que se embarazan, se testean para VIH, y en caso de que el resultado salga positivo, se inicia un protocolo con medicamentos para la madre y después para el recién nacido, y eso evita la transmisión del VIH de forma perinatal. Quiere decir que una persona que vive con VIH puede ser padre o madre si es que tiene el control de la infección. Mira, claro. Oiga, ¿y cómo ha avanzado el escenario del VIH en nuestro país si hacemos una comparación de hace 10 o 20 años atrás? Me refiero no tan solo en lo que es el tratamiento, sino que también en lo social y cultural respecto y el estigma que también ha tenido el VIH desde siempre. Tal como dijeron ustedes en la introducción, y me parece súper importante tocarlo hoy, este tema, existe un estigma demasiado grande contra esta enfermedad. Tal como dijeron ustedes, probablemente los que lo pasaron peor fueron las primeras personas diagnosticadas y eso ha ido disminuyendo con el tiempo. Sin embargo, existe todavía mucho estigma y por eso es súper importante que se den estas instancias en que podamos resolver mitos y que podamos comprender que esta es una enfermedad como otras enfermedades crónicas. En Chile es una, tal como en el resto del mundo, es una pandemia. Los casos han aumentado considerablemente en los últimos años. Si, por ejemplo, comparamos el periodo del 2010 al 2018, existe como alrededor de un 35% de aumento de los casos. Entre el 2010 y el 2020, un 60% aproximado de aumento de los casos. Entonces, y esto superado por solo un país en Latinoamérica. O sea, somos como pioneros en el fondo en esta pérdida de lucha contra el VIH. Y por eso es muy importante que se creen políticas públicas que promuevan la prevención del VIH a través de distintos mecanismos. O sea, no solo una campaña publicitaria, no solo un comercial de televisión, no solo el uso de preservativos, existen muchas otras formas de prevención y es importante que la población las conozca. Claro que sí. Siguiendo con los mitos, doctor, bueno, qué importante eso también saber cuál es la realidad que estamos viviendo en nuestro país y otro de los grandes mitos es que para sacar también el estigma del cual estábamos conversando es ¿solo afecta a la población homosexual el VIH? Que ese es un gran mito que ha estado latente siempre. Sí, es un gran mito que creen ustedes, no sé qué opinión tienen. No, claro, claro que no, pero lo planteamos y lo ponemos sobre la mesa porque yo me imagino que muchas personas lo deben pensar. Lo deben pensar o deben tener al menos la duda al respecto. Claro, y yo lo he escuchado muchas veces. Sí, es un mito, yo creo que es lo que más estigmatiza en el fondo a un grupo de población. Todas las personas son susceptibles a la infección por VIH, mujeres cis, mujeres trans, hombres cis, hombres trans. En el fondo, en todo el espectro de la sexualidad existe susceptibilidad a la infección. Y lo que se ha visto en los últimos años en países en vías de desarrollo y en países desarrollados es que existe una heterosexualización de la pandemia. O sea, cada vez hay más hombres y mujeres heterosexuales que portan o que viven con VIH. Entonces, es un mito y que va en contra del diagnóstico. ¿Por qué? Porque es una población que se siente poco susceptible. O sea, los heterosexuales se testean menos que los hombres que tienen sexo con hombres, por ejemplo, y eso hace que existan menos diagnósticos. Por eso es muy importante el testeo en toda la población, no solo en grupos pequeños o en grupos en que se considera que existe mayor riesgo. Exacto, doctor. Bueno, preguntarle en cuanto a los tratamientos, a cómo ha ido avanzando y cómo ha ido evolucionando también en cuanto a la cura, si es que existe o no. En estos días he estado viendo también algunos artículos científicos que dicen que se estaría probando algunas vacunas, doc. Cuénteme un poquito de eso. ¿Estas vacunas pueden ser la cura o es más bien prevención de este virus? Sí, existen vacunas terapéuticas y vacunas preventivas, pero de la que tú me mencionas, que ha salido en la noticia últimamente, una vacuna preventiva que recién va a empezar los estudios en humanos, es una vacuna que va recién a entrar a fase 1.
Entonces, si bien, claro, todos estamos esperanzados, es muy temprano para decir algo sobre la efectividad o eficacia de esa vacuna. Sí, respecto al tratamiento, estamos muy avanzados. Actualmente, el tratamiento puede ser una triterapia o incluso a veces una biterapia, o sea, puede tratarse con 3 o 2 medicamentos que habitualmente vienen en un solo comprimido. O sea, tal como la hipertensión, como la diabetes, se puede tratar con una sola pastilla que habitualmente generan efectos adversos iniciales leves y a largo plazo no tienen los mismos efectos adversos que tenían las terapias que usábamos antes. O sea, las terapias hoy son seguras, son eficaces y incluso están aprobados, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, tratamientos inyectables que se ponen cada 2 meses, que son mucho más amigables en el fondo desde el punto de vista de la adherencia. Entonces, es importante saber que es una enfermedad crónica, que tiene tratamiento, no tiene cura, porque actualmente por lo menos no podemos curar el VIH o la infección por VIH, pero existe un tratamiento que es eficaz, efectivo y muy seguro. Exacto. Okay, bueno, ese es uno de los grandes mitos también, que el VIH no tendría cura. ¿Dio usted ahí algunas señas de lo que está de ese mito? Sí. Ojalá cambie eso y también avance la ciencia y que en algún momento permita, ¿cierto?, que esto sea reversible. Doc, bueno, no sé, pues, para empezar a aclarar conceptos también respecto a lo que son las siglas, ¿el VIH es lo mismo que el SIDA? No son lo mismo, el VIH es la infección, es el virus, ¿cierto? El virus de inmunodeficiencia humana, y SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia que genera este virus. Si lo pudiéramos, por ejemplo, asimilar al COVID, sería el SARS-CoV-2, ¿cierto? Que es el virus, y el COVID, que es la enfermedad. Claro. Es un poco distinto porque el virus del VIH se queda en el cuerpo, no es una infección transitoria. El VIH se queda guardado en algunos lugares que nosotros llamamos reservorios, que son ciertos tejidos en que el VIH se queda y no sale más. Por el tratamiento nosotros podemos hacer que baje el virus de la sangre, pero en ese tejido permanece, en el fondo, pero el virus ya no se replica, ya no se divide y no lo podemos encontrar en la sangre. Claro. Es importante que no todas las personas con VIH van a llegar a etapa SIDA. ¿Por qué? Porque, como les dije, esto es un periodo de años en que caen las defensas. La etapa SIDA en general la definimos con cierto número de defensas bajo el cual caen y nosotros consideramos que el paciente está más susceptible a infecciones y por el aparecimiento de algunas infecciones que son oportunistas, o sea, que se aprovechan de las defensas bajas, ¿ya? Entonces, no todas las personas van a llegar a esa etapa. Muchas personas, si se testean precozmente, van a tener sus defensas bien y van a empezar el tratamiento y sus defensas se van a mantener bien, incluso pueden subir. Pero personas que se testean de forma más tardía pueden ya testearse y encontrarse en etapa SIDA, que es una etapa que es más tardía del enfermedad. O sea, la infección no necesariamente provoca el SIDA en todas las personas. El tratamiento es precoz y el diagnóstico es precoz, no va a generar SIDA. Mira qué buena aclaración de concepto, porque no siempre yo pensaba que eran casi como sinónimos, claro, es decir, VIH o SIDA. Sí. Doctor, bueno, tenemos claramente que es una enfermedad, hay tratamientos paliativos que se pueden ir haciendo, pero ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿De qué tendríamos que cuidarnos? Bueno, súper importante, como desde el punto de vista poblacional, es súper importante todos los cuidados que tienen que ver con la transmisión vertical, ¿cierto? Que, como les dije, son estos protocolos que se ocupan en mujeres embarazadas. Muy importante la educación sexual, ¿cierto? Que siempre parte por casa, pero también tenemos que incentivar políticas públicas que permitan una correcta educación sexual. Y después vienen estrategias más efectivas, o sea, específicas, como por ejemplo el uso preservativo o el uso de métodos de barrera, que puede ser tanto preservativo masculino como femenino, que tiene una alta eficacia en evitar la transmisión de la infección, 90-95% que se usa de forma correcta. Después vienen otras estrategias, por ejemplo, de prevención, como las pastillas que se pueden tomar antes o después de una exposición de riesgo para prevenir la infección. Por ejemplo, si yo sé que voy a tener una relación de riesgo hoy en la noche, yo puedo tomar unos comprimidos para evitar que esa relación de riesgo me genere una infección. Claro. Y eso actualmente está en boga, es un plan que existe de forma nacional, que está en el sistema público. Nosotros vemos pacientes en el sistema público y en el sistema privado que están recibiendo este tratamiento, que es pre-exposición. Hay otros que son post-exposición, quiere decir que son pastillas que puedo tomar después de que tuve la relación de riesgo,
Y hay también otras estrategias preventivas, como por ejemplo tratar otras infecciones de transmisión sexual, potenciar, por ejemplo, a las organizaciones no gubernamentales o otras organizaciones que ayuden al testeo precoz. Perfecto, sí. Harto se ha escuchado, doctor, de lo que usted dice del PrEP en estos últimos tiempos, porque el mismo gobierno, desde el Ministerio de Salud, ha lanzado una campaña de cuídate y conoce el PrEP, ¿cierto?, para para toda la población, así que es una buena información. Y ojo, no quiere decir que utilizando el PrEP tú puedes dejar de usar preservativos ni nada de eso, sino que es otra medida para poner barreras a este virus. Claro, es otra herramienta en el fondo. Sí. Claro. Doctor, es una herramienta que es muy eficaz, pero que si no lo ocupo asociado a métodos de barrera me predispone a tener otras infecciones, sífilis, gonorrea, clamidia, hepatitis B, en el fondo solo nos protege contra el VIH. Exacto. Doc, ¿y es muy invasivo el tratamiento de PrEP? En absoluto no, porque es un tratamiento que es muy sencillo, son los mismos componentes que ocupamos para el tratamiento del VIH, pero en el fondo, en vez de ocupar una triterapia, ocupamos 2 medicamentos que se pueden tomar en distintos esquemas. No es necesario tomarlo todos los días, el esquema aprobado en Chile es así, pero hay demostrado otros esquemas que son altamente eficaces y en general los efectos adversos frecuentes son muy leves, dolor abdominal, cefalea, náusea. A largo plazo existen otros efectos adversos que pueden ser un poco más serios, pero que ocurren en menos de 1% de los usuarios de PrEP. Entonces, si es un tratamiento que se inicia con un médico y que se realiza un seguimiento adecuado, un tratamiento sumamente seguro. Si se hace de forma clandestina, ilegal, no sé, porque hay mucho también como un mercado negro también de PrEP, no es lo mejor, pero iniciando un programa de atención con un médico o con un en el fondo especialista en el tema, sea capaz de hacer el seguimiento adecuado para identificar esos riesgos que están asociados al PrEP. Claro. Bueno, aclarar también que este tratamiento lo tiene que otorgar un especialista en la salud, que claro, va con una receta médica, no es llegar y ir a una farmacia y comprarlo y aplicárselo. Ni mucho menos buscar por internet, tal como dice el mercado negro, claro. De repente ahí pueden haber muchas cosas que no nos van a dar la información que queremos. Quizás vamos a encontrar el medicamento o lo que se busca, pero la persona no tiene tampoco idea de cómo tienes que tomarlo, de cómo tienes que hacerlo, cuáles son la posología, de cómo hacerlo. Doctor, bueno, exacto, y lo más importante en este caso es enseñar en el fondo que, tal como dicen ustedes, requiere una receta médica, requiere un seguimiento para identificar si existen efectos adversos. Y también es importante que la población sepa que existen programas en que sale muy barato, incluso gratis. Antes era un tratamiento que era muy, muy caro. Actualmente, para personas que son usuarias del servicio público, es gratuito, se tienen dependiendo del tipo de FONASA o con un costo muy bajo. Y dependiendo del ISAPRE, también hay algunos programas que incluyen el PrEP. O sea que, en el fondo, yo siendo afiliado de cierto ISAPRE, el PrEP puede salir incluso a un costo menor. El llamado es informarse, informarse y estar atento. Doctor, ya, bueno, cuando está en la etapa de la enfermedad de SIDA, ¿las expectativas de vida actuales cuáles son? Es una pregunta bien dura. Dependiendo porque, ¿no? Sí, porque en general la etapa SIDA también tiene como varias etapas dentro de esa etapa, ¿cierto? O sea, depende de si las defensas están bajas pero en un nivel aceptable o si están muy bajas con un recuento muy bajito de CD4. La CD4 que son estos leucocitos, ¿cierto? Que explicaban ustedes al inicio. Estos leucocitos, ¿cierto? Los linfocitos CD4 son capaces de bajar en forma tan importante que generen estas infecciones oportunistas que agravan el estado de salud. Pero qué tan grave sea depende de muchos otros factores. Por ejemplo, de qué otras infecciones tiene, por ejemplo, el paciente, si es que porta, por ejemplo, hepatitis B o si porta otras infecciones, si es que debuta con una infección oportunista o con un tumor, por ejemplo, con cáncer, también el pronóstico es peor. Y, por ejemplo, con la edad también. En general, una persona de mayor edad, el diagnóstico puede ser más tardío y tener una evolución que sea más precoz. Pero dar un número no se puede porque hay distintas etapas en el fondo dentro de esta infección en etapa SIDA. Perfecto. Bueno, finalmente conocemos un poco más, ¿cierto?, de lo que es el VIH, los conceptos, diferenciar un poco porque... Por lo mismo quisimos tenerlo, doctor, porque hay muchas dudas, hay mucho... la gente cree que son sinónimos un concepto con otro y hay que ir separando y aprendiendo la medicina de una manera simple y sencilla, tal como tratamos de hacerlo acá. Doc, ¿quién debería hacerse el examen de VIH preventivo? ¿Debiésemos hacerlo todo en algún momento? Todos.
todos debiesen hacerse en algún momento el examen del VIH, todos los que iniciaron su actividad sexual, todas las madres que están en gestación, todos debiesen hacerse en algún momento el examen del VIH, si es que existen algunos de los factores de riesgo que hemos mencionado hoy, con mayor razón, si es que existen más factores de riesgo que los que mencionamos hoy, debe ser mucho más seguido. En el fondo, la idea es que todos se testeen, y el mensaje que queremos transmitir hoy también es que pierdan el miedo a hacerse el examen. O sea, puede generar nerviosismo la entrega del examen, dependiendo como de la actividad sexual que tenga el usuario o el paciente. Entonces, el mensaje es que todos en algún momento se testeen después de iniciar la actividad sexual, y que se saquen de la mente los prejuicios de que es una enfermedad que afecta solo a unos pocos grupos de la población. Claro. Así es, doctor. Bueno, muchas gracias, porque bueno, es un tema que la verdad que está demasiado estigmatizado aún, y lamentablemente, porque usted, como muy bien lo decía, es una enfermedad en la cual a cualquiera y a todos nos puede afectar de una u otra manera. Entonces, el llamado es hacerse el examen y sacar también el estigma. Oye, yo voy a transparentar, yo me he hecho el examen y de verdad que los nervios que dice el doctor que están, siempre los hay. Sí. Porque es un estigma también. Es un estigma, claro, un estigma. Más allá de lo que uno sabe, lo que ha hecho o no con su vida sexual o su vida íntima, hay un estigma que te hace pensar, ¿qué pasaría si yo... hay mucho temor también, más allá del estigma también hay mucho temor. Pero ¿sabe qué? Tengo que honrar y felicitar a los funcionarios públicos de la salud, ya sea privada, ¿cierto? O pública, porque estándote ahí acompañándote diciendo, tranquilo, va a salir bien. Si te sale positivo, hay que hacer esto. Si sale negativo, bien. Entonces, te dan las opciones y te dan... Exacto, hay un acompañamiento de verdad, son secos los funcionarios de la salud, y eso hay que valorarlo muchísimo, que están ahí en todo momento acompañando. Exacto, y ahí es importante mencionar que ese estigma parte incluso desde que nosotros entregamos el papel de que estamos pidiendo el examen del VIH. O sea, yo se lo pido a la mayoría de los pacientes que veo en la consulta, sea por el motivo que sea que lo estoy viendo, sea por alergia, por inmunodeficiencia, es un examen que hay que pedir frecuentemente. Y habitualmente tenemos que explicar por qué se está pidiendo, porque existe esa connotación negativa a un examen que es como cualquier otro, ¿cierto? Claro. En general yo pido otros exámenes y nadie se cuestiona por qué lo estoy pidiendo. Entonces hay que también sacarse ese estigma de la cabeza. Es un examen como cualquier otro. El resultado puede ser variado. Si es que yo tengo dudas acerca de ese resultado, puedo preguntarle al médico que me solicite el examen. Puedo preguntar cuándo me lo van a hacer, porque habitualmente también hay que firmar un papel, se llena una consejería. Entonces, existen distintos momentos en que me puedo informar a través de redes sociales, a través de otras organizaciones. En el fondo, si tengo dudas, acercarse, pero lo más importante, tal como hemos dicho, es hacerse el examen. Así es, pues. Doctor Felipe Valdés, agradecido de esta conversación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, es un gran fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente. Chao, chao.